aguantar lo de crear sistemas y eso de evaluación permitiría concentrar todos los esfuerzos humanos, los recursos, los talentos en esa mejora y más allá la transformación, ¿no? Y la idea es, partamos del lo que yo he llamado el núcleo vivo de la educación, el núcleo vivo de la escuela. Partamos de los estudiantes, del aula de clase, de lo que allí está pasando, de lo que se necesita ellos ahorita, ellos y ellas, para mejorar o transformar cosas. Y de allí vamos hacia afuera. No partamos de arriba hacia abajo. Bueno, calidad de la educación escolar. Pasemos a la otra. La calidad de la educación escolar es una parte de la calidad de la educación. Es una parte muy importante, pero es una parte de la calidad de la educación. Incluye también la educación informal, la educación no formal. Si, como ha pasado aquí en Caracas, el gobierno del Distrito Capital transforma un cine degradado dedicado a pasar películas pornográficas en un sector popular de la ciudad, lo transforma en un cine que pasa películas para niños en las tardes y películas de calidad para adultos en las noches. Bueno, esa es una transformación de mejoramiento de calidad educativa, pero no depende de la escuela, es desde afuera de la escuela, de la educación informal. Entonces, cuando hablamos de calidad educativa, es importante que también pensemos en todo eso, en los esfuerzos educativos de los museos, de los parques, de la ciudad educadora, en otras instancias de educación, más allá de la educación dentro de la escuela. Pero, desde luego, la educación en la escuela es muy importante, es una parte muy importante de la calidad educativa. Ahora, es cierto que algunos investigadores en el campo educativo prefieren no hablar de la calidad educativa. Por ejemplo, en el caso de Antonio Bolívar, un profesor español, él sugiere que hablemos de buenas escuelas. ¿Por qué? Porque el término calidad de la educación parece que se puso sobre el tapete, parece no, se puso sobre el tapete como parte de un pensamiento que viene del mundo de las empresas, del mundo gerencial, de la calidad total. Y entonces, como en todo eso, empezar a hablarse de calidad educativa en las escuelas. Bien, yo reconozco eso, pero pienso que por otra parte, bueno, ya la expresión calidad educativa ha cogido mucho mundo, ¿no? Está en todas partes, está en todas las bocas, o sea, es muy difícil buscar un término que sea diferente a ese y explicar a la gente, no, mira, yo sí he hecho lo que tú llamas calidad educativa y yo lo llamo otra cosa, ¿no? Creo que eso es un poco difícil. Y además, no sé, entre nosotros, por lo menos, el término calidad es un término muy usado en el lenguaje común, ¿no? Entonces, mucho antes de los movimientos de calidad total o los movimientos empresariales neoliberales, o sea, es un término que está de uso común y que entendemos más o menos intuitivamente lo que queremos. Queremos algo bueno, algo realmente bueno, no algo medio bueno, algo realmente bueno, ¿no? Y que sí se puede alcanzar. Pasa la otra. Bueno, es importante también considerar que lo que entendemos por calidad educativa escolar, que es la que yo voy a hablar ahorita, en cada momento histórico es diferente, depende del contexto social y del momento histórico, eso va a ir cambiando. Y a mí me gusta esta frase que dice un investigador cubano, Héctor Valdés, que debe verse como un proceso de construcción continuo. Ver la calidad como un proceso de construcción, o sea, que estamos como edificando algo y que es continuo. Nunca tiene un techo, nunca vamos a llegar a un fin, siempre podemos ir mejorando o transformando. La utilidad del concepto está en que es un concepto complejo, porque abarca muchas cosas de muchos niveles y totalizante, cosas que están interrelacionadas entre sí. Una se afecta con la otra. Tú no puedes trabajar separadamente esto, sino que tienes que tener un pensamiento holístico o, digamos, ecológico de la escuela y de la educación escolar para poder afrontar la calidad de la educación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es un concepto movilizante, ¿no? Dicen, nos moviliza, estamos aquí hoy todos, moviliza a pensar sobre calidad educativa escolar. Algunos dicen que ofrece como una imagen de la transformación educativa, una imagen objetivo, ¿no? Tienes allá como una especie de... Tenemos en la mente, cada momento puede ir cambiando, pero tenemos como una imagen, un modelo de la escuela que queremos y entonces el término calidad educativa nos mueve hacia allá.
y establece también como un patrón de control. Por otra parte, obliga, yo diría que obliga a definiciones pedagógicas y político-ideológicas, que por supuesto están relacionadas, ¿no? Están en interacción. Cuando tú piensas en calidad educativa, te obliga a ti mismo a clarificar, bueno, ¿cuál es entonces mi posición, mi concepción pedagógica? Eso es lo que me obliga a clarificar para llevar a calidad educativa. ¿Y cuál es mi pensamiento político, ideológico en el sentido de sistema de ideas, ¿no? Que me lleva a concebir una cierta, a defender una cierta calidad o no. Bueno, factores de la calidad. Les tengo 3 ejemplos de 3 autores diferentes que hablan sobre factores de la calidad de educación. Este primero, Leal, un investigador venezolano, él lo que hizo en el año 92 fue leer una cantidad de trabajo de gente que en Venezuela hablaba sobre calidad educativa escolar y sistematizó los factores que ellos presentaban, ¿no? Entonces, fíjese que tiene 3 tipos de factores: internos al sistema educativo, de interacción con la comunidad y de vinculación con la sociedad. Y dice que cada uno de los estudios hacía énfasis en una cosa o en la otra, ¿no? En ese trabajo. En los internos de la escuela, bueno, lo que llaman el rendimiento, el logro, las áreas de conocimiento y otros insumos, así como el currículum, el docente y el funcionamiento de la educación básica. Eso es lo que menciona. En interacción con la comunidad educativa, demandas de la comunidad y formación para el trabajo. Son temas que se mencionan como factores. O sea, no lo están creando él, sino que era de las investigaciones que él había leído, ¿no? Y en la vinculación con la sociedad, lo político, lo cultural y lo socioeconómico. La verdad que engloba bastante. Vamos a ver la otra lámina, que son unos brasileños. Esta me parece que es el más completo que yo he visto. Tiene dos dimensiones, lo intraescolar y lo extraescolar. En lo extraescolar tiene 2 niveles: el nivel del espacio social, lo socioeconómico y cultural. Porque todo ese mundo que envuelve a la escuela influye en la calidad de la escuela, ¿no? Y en el rendimiento de los estudiantes. Y eso está investigado. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de la familia y las capacidades culturales que hay en la familia influyen en el rendimiento escolar, tanto que influyen a veces mucho más que factores de dentro de la escuela. Sí, uno de los factores más grandes es, bueno, si tienes vivienda, si tienes buena alimentación, si tus padres tienen empleo, si entran libros en la casa, si tus padres están estudiando en una misión, RIVA o SUCRE, todo eso influye en el rendimiento de los niños en la escuela. Entonces ellos toman en cuenta esos niveles extraescolares, el espacio social y el nivel del Estado, que también está fuera de la escuela, digamos, que serían las leyes, qué derechos tienes, qué obligaciones tienes, qué garantías tienes, ¿no? Y lo intraescolar, ellos tienen 4 niveles: el sistema, la escuela, el profesor y el alumno. El sistema, bueno, la oferta que ofrece el sistema, si tienes cupo o no, lo que lo plantea como el currículum, etc. La escuela, cómo está gestionada, cómo se organiza. El profesor, la formación de los profesores, la profesionalización, la acción pedagógica de los profesores, qué hacen los profesores y profesoras en la clase, ¿no? Y el nivel del alumno, el acceso, la permanencia y el rendimiento. La verdad que esta es una clasificación bastante completa. Además, ellos de cada de esos niveles tienen subniveles, tienen una cantidad de cosas. Bueno, y el tercer propuesta de factores, que es este gráfico, no, el gráfico de los redondeles. Amigo, perdona, el anterior. Ah, no, es que lo quité. No, sigue. Había uno que lo había quitado. Bueno, mire, indicadores. Esta reunión de hoy es sobre indicadores de calidad educativa. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones interesantes del profesor que ya mencioné, el cubano Valdés. Los indicadores se refieren a rasgos estables. O sea, no pueden ser cosas que son muy inestables. Tienen que buscarse indicadores que son rasgos estables del sistema educativo. Eso es una cosa. La segunda cosa es que tienen que suministrar información importante, información relevante, porque hay muchísimas cosas que suceden en la escuela y tú no te puedes estar fijando en demasiadas. Tienes que buscar la más importante para construir tus indicadores. La tercera, que tienen que ofrecer una información que sea comprensible, y no solamente comprensible, sino fácilmente comprensible, cosas que la gente, bueno, rápidamente entienda a qué te está refiriendo, que se entiende rápido a qué se refiere,
que cuentan con cierta aceptación y credibilidad, o por lo menos si todavía no cuentan con ella, tienen que construirla, ¿no? Que la gente entienda que ese indicador sí es importante y sí vale la pena. Deben buscarle que sea creíble por la gente, que tenga aceptación, y que su obtención sea viable. Porque si cuesta mucho determinar qué está pasando allí, bueno, mejor no te metas con eso, sí, es demasiado difícil de obtener. Yo añado a esto que es importante que el hecho de estudiar la escuela, el hecho de evaluar la escuela, de evaluar la calidad de lo que sucede en la escuela, debe ayudarle a los profesores, profesoras y estudiantes a entender qué cosas son más importantes en la educación escolar. ¿Ves? Lo que tú evalúas es lo importante, ¿ves? Sabemos eso, lo que tú evalúas es lo más importante, la gente capta enseguida ese mensaje. Entonces tú tienes que evaluar, al evaluar tú no tienes que deformar la concepción de la gente de lo importante, sino tienes que acentuar qué es lo más importante. Es un mensaje que tú vas a mandar. Por eso, me adelanto aquí una cuñita, por eso el hacer las pruebas de conocimientos es un mal procedimiento de determinar la calidad de la educación, porque lleva el mensaje de que lo importante es lo que se responde de esas pruebas, y eso tiene consecuencias que luego voy a mencionar negativas. Entonces, es importante que como la forma como tú evalúes deje el mensaje de qué es lo más importante en la educación escolar. Bueno, en cuanto a criterios para la evaluación, hay que tener en cuenta los criterios, bueno, la pertinencia social y personal que están en interrelación, la relevancia, la equidad, que podemos definir como igualdad más diferenciación, la igualdad de los diferentes, como leí por ahí en un autor. La eficacia, es decir, que logras tu propósito. Bueno, como decía el presidente Chávez, la eficacia no es neoliberal, porque depende de tu propósito. Si tus propósitos son negativos, bueno, tu eficacia es mala para la población, pero si tus propósitos son positivos, el lograrlos, es decir, el ser eficaz, no solamente que lo dices, sino que lo logras realizar, bueno, eso es bueno. O sea que es importante tener eficacia y la eficiencia, o sea, no gastar demasiados recursos, sino los recursos necesarios y lograr tu propósito, ¿no? El impacto, buscar las cosas que tienen más impacto. Yo creo que eso es importante desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación hasta la maestra en un aula. Oye, ¿qué es lo que yo hago que tiene más impacto sobre los estudiantes? Entonces no desvíes tus esfuerzos en cosas que tienen poco impacto, sino concéntralo en lo que tiene mayor impacto positivo, por supuesto, ¿no?, para los estudiantes. Eso creo que yo también que es un criterio importante. ¿Para qué evaluar? Leí, este investigador me gustó lo que dice, Tiana, no debe ser para dominar, no debe ser para justificar lo que ya tú tienes pensado que vas a hacer, y entonces vas a evaluar la calidad de la educación para igual hacer lo que tú tenías ya pensado, o para promover una imagen, yo estoy evaluando, sino que debe ser para conocer, para valorar y sobre todo para mejorar y más allá, esto lo añado yo, transformar. O sea, no estás evaluando para evaluar, para hacer un informe, para hacer un estudio, estás evaluando para cambiar la escuela, para hacer que la escuela sea mejor e incluso se transforme en algunos rasgos fundamentales, pase a otras dimensiones. ¿Cómo evaluar la calidad de la educación escolar? Bueno, hay que hacerle caso a la gente que lo recomienda. Esa evaluación tiene que ser integral, o sea, tiene que abarcar como todos los factores importantes que hemos visto antes, de ahí lo integral, y tiene que ser global, en el sentido que hablábamos, de que los interrelaciona. Yo creo que eso es difícil. Les sabe ver las interrelaciones entre esos diferentes factores. La formación del docente, la infraestructura de la escuela, la carrera del docente, eso tiene que ver. Los logros de los estudiantes, lo que están aprendiendo, etc. Bueno, integral, global y con inclusión de lo cualitativo, lo dice todo el mundo. No debe ser solamente una medición, por eso no debemos hablar de medición, sino de evaluación, es mejor, porque medición nos restringe más a lo cuantitativo. Integral, global y cuantitativa, cualitativa. Ajá, muy bien, lo dice todo el mundo. Pero hasta ahora, sin embargo, a pesar de que lo dice, lo que ha prevalecido es lo siguiente. Hay unas condiciones, hay unos resultados. En las condiciones, lo que más se ha estudiado en el mundo es los docentes. Algunos rasgos de los docentes. Incluso las evaluaciones de los docentes en algunos países. En los resultados, lo que se ha hecho son pruebas estandarizadas
para ver cuánto saben los estudiantes, sobre todo en matemáticas y en lengua, y en algunas partes en ciencias. Eso es. Y los procesos, que es lo que está en medio, que es lo que está pasando cada día en el aula de clases, no se han estudiado, porque por supuesto son más difíciles de estudiar y de evaluar. Sin embargo, allí está la clave de la calidad educativa. Pasemos a la otra. Ajá, ¿por qué no a las pruebas? Bueno, dije al principio que una de mis propuestas es que no hagamos pruebas. Entonces, ¿por qué no a las pruebas? Hay varias razones. Primero, que no son un indicador directo de la calidad de la educación, o sea, porque entre lo que un niño o una niña saca en una prueba y la calidad de la educación que se está ofreciendo en la escuela donde asiste, sea oficial o privada, hay muchos factores que interrelacionan, que ya los vimos antes. Las condiciones en su casa, las condiciones en su comunidad, el currículum que tiene, los recursos que se... O sea, hay muchos factores que interaccionan y que no se puede hacer concluir que el esfuerzo de la escuela solo se va a medir por las pruebas. Bueno, esa es una razón. La otra es que, por supuesto, son pruebas de papel y lápiz, entonces no miden capacidades ni habilidades prácticas, ni siquiera miden si tú sabes escribir bien, porque las pruebas son de papel y lápiz, hay muy pocas preguntas abiertas, en algunos casos lo hay, pero son pocas y son relativamente cortas. Por supuesto, no miden, digamos, otro tipo de habilidades de trabajo en un taller, trabajo en un laboratorio, de relaciones con las personas, trabajo en equipo. No miden actitudes o disposiciones, o lo miden poco, algunas pruebas lo miden. Generalmente se concentran en pocas asignaturas. Y eso hace que el currículo se estreche. Y en muchas ocasiones sucede que si hay pruebas nacionales o internacionales que aplicar en la escuela, el esfuerzo se dirige a salir bien en las pruebas. Eso es como humano, ¿no? Tengo la prueba, tengo que lograr que mis niños salgan bien en la prueba al final del año. Entonces, el esfuerzo se dirige a lo que se pregunta en las pruebas. El currículo se estrecha, le pones menos atención al arte o menos atención quizás a geografía, porque eso no va para la prueba. Y te enfocas en que los niños aprendan a responder preguntas de la prueba, ¿no? Sin embargo, tengamos en cuenta que las pruebas avanzan. Ya no son las pruebas de hace 20 años. Se están tratando de poner algunas cosas mejor. Por ejemplo, se está estudiando, se están midiendo aptitudes, se miden como, hay preguntas como de tu disposición a aprender ciencia, de qué te parece la ciencia, se están midiendo valoraciones, o sea, tampoco, o sea, cuando las criticamos tenemos que saber que no son tan malas como eran hace décadas. Si tienen sus mejoras, están tratando de ver si meten tecnología de computadoras y eso para hacer pruebas más interactivas. Pero a pesar de eso, yo creo que sus limitaciones siguen. A pesar de eso, sus limitaciones siguen. Incluso se está proponiendo realizar tareas fuera de la prueba y evaluarlas, incorporarlas a la prueba, ¿no? Y las tareas sería esa parte de proceso. Pues pasemos a otra. Bueno, para mí el pensamiento que debe guiarnos, importante para guiarnos en la evaluación de la calidad escolar, es que educar no es fabricar. La escuela no es una fábrica. Esta idea la tomo de investigador Pérez Gómez, investigador español Pérez Gómez, yo creo que eso es importante. Cuando tú mides la calidad de un proceso de fabricación de un producto, vamos a decir blue jeans, entonces tú allí tienes una materia prima, tienes una maquinaria, gente trabajando en eso y luego sale el producto. Pero esa tela que se está transformando en un blue jean es un material inerte, pasivo, ¿no? Sin embargo, los alumnos, que serían como el material dentro de la escuela, no son algo inerte, sino que tienen capacidad autocreadora, dice. Entonces la gente allá nos puede sorprender con su aporte, es más, nos debería sorprender, es decir, deberían salir cosas nuevas que no espera el docente de esa interacción de los estudiantes en el aula, no es un proceso que ya sabemos, o ya deberíamos saber lo que va a pasar al final, y tenemos que abrir la puerta a esa capacidad de imaginación y de creación de los estudiantes, y saberla notar, saberla evaluar, ¿entiendes? A veces darse cuenta que eso pasó. Y si estás con tu concepción tipo fábrica,
al viejo estilo, por lo menos de fábrica, no te das cuenta de eso. Eso es algo que tenemos que considerar. Bueno, y además que no se pueden reducir a un número el saber, el aprendizaje y la experiencia, ¿no? Esta otra cosa que yo le estoy dando mucho a las pruebas porque las pruebas son algo que está en todas partes. Es más, en América Latina existe la oficina regional de la UNESCO en América Latina tiene el laboratorio de evaluación de la calidad educativa, YESE, que pasa pruebas estandarizadas de ciencias y de matemáticas cada X años. Y entiendo que el único país de la región que no pertenece a eso y que no está ahorita pasando las pruebas, o uno de los pocos, es Venezuela. No estamos ahí pasando las pruebas, pero todo el mundo está pasando las pruebas. Brasil, Argentina, Cuba, todos están. Cuba, por cierto, sale muy bien en las pruebas, muy por encima de todos los demás. Entonces, le estoy dando duro a las pruebas por eso, porque, oye, hay que tener argumentos, ¿no? Para decir, no, nosotros no estamos ahí y no vamos a estar, ¿no? Haciendo la prueba, hay que tener como razonamiento para eso y irlo como madurando y ofrecerles a ellos una alternativa. Eso es lo más importante. Si le miren, no queremos la prueba, pero vamos al IESE a hacer esto otro. Ahí está la parte más dura, ¿no? Es decir, no queremos la prueba, pero queremos esta otra cosa. Bueno. Antes de eso, pasa un momentico la anterior. Ajá. El asunto de la prueba, claro, yo soy enemiga de la prueba, no solamente de la prueba estandarizada, sino de todos los exámenes. Es un momento artificioso y descontextualizado. O sea, no es un trabajo vital. Y la escuela debe ser, yo digo, la casa de la cultura y de la vida. Ahí deben estar pasando cosas que son como todos los días interesantes y vitales para los estudiantes y culturalmente fuertes. Y esos procesos son los que nos interesan, que se den allá. No que entonces hay un momento aparte y dice, ajá, para esto, para todo esto. Ahora siéntate acá en este pupitre, te voy a dar este papel, te voy a dar este lápiz y responde esto. Eso es artificial, artificioso y está descontextualizado. No está en que tú estás con tus compañeros y compañeras, que estás con libros, que están con equipos, que estás viendo alguna cosa en la naturaleza y haciendo algo, sino que estás aislado en tu burbuja de tu examen. Bueno, y esta pregunta me parece interesante. Esta es una filósofa norteamericana, estadounidense, Nell Noden, que dice, aún la mejor prueba que tú diseñes te responde, ¿será que Johnny ha aprendido X cosa? Y lo que nosotros debemos preguntar es, ¿qué será lo que Johnny ha aprendido? Fíjense en esto, eso es interesante. ¿Será que Johnny ha aprendido X cosa? Eso es lo que dice la prueba. En cambio, lo que tú debes preguntar es, ¿qué será lo que esta niña o esta niña ha aprendido? ¿O sabe ya? Que no lo ha aprendido en la escuela, pero lo traen, lo saben. Esa pregunta es la que nos interesa saber. ¿Y hasta dónde lo estamos ayudando a saber cada vez más? Bueno, pasemos a una cosa más técnica, pasos para evaluar la calidad. Esto lo recomiendan autores. Bueno, ponerse de acuerdo qué es calidad, estamos en eso, ¿no? Ponerse de acuerdo qué es calidad de la educación escolar, luego identificar criterios y factores. Ese es el segundo paso. Luego, construir los indicadores. Esa es tarea que ustedes tienen por allá. Sistemas de indicadores, preferiblemente, no indicadores sueltos, ¿no? Bueno, no es que lo van a terminar hoy, ¿no? Por supuesto, y es como un avance. Establecer mecanismos y programas, o sea, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cuál es nuestro protocolo? Y desarrollar eso. Claro, posteriormente lo vamos a ver bien qué es lo que haces con eso, ¿no? Pero eso sería como los pasos. ¿Quién evalúa? Esa pregunta es interesante. Yo me encontré con esto, la verdad que yo no había pensado mucho en este tema, de quién evalúa. Y hay propuestas en el mundo de que no sea solamente el Ministerio de Educación, sino que sea que el Ministerio de Educación, bueno, está allí, ¿no? A lo mejor formando su sistema aparte para que no se pague el cedero vuelto, el propio ministerio, que el ministerio se evalúa a sí mismo, entonces crea su sistema aparte, no sé, su comisión o no sé qué cosa de evaluación de la calidad escolar. Pero entonces incorporar a los docentes, a los voceros de los estudiantes, como una cosa organizada, pues, de que sean delegados de instancias organizativas de los estudiantes, a la comunidad educativa. Ellos mencionan consejos escolares, porque es lo que funciona en España, yo no sabía, ellos tienen esto, que hay consejos escolares que son de la escuela, luego del distrito, luego de la región, o sea que van como subiendo. Los mismos consejos educativos, pues no se quedan en la escuela, sino que van organizándose por niveles. Eso me parece interesante
pensar en algo de allí, ¿no? ¿Qué se evalúa? Bueno, allá habrá que volver a los factores para ver lo que se va a evaluar. Bueno, entonces yo tengo una propuesta, pero esta propuesta que tengo es vieja, es de hace 7 años. Por hace 7 años me llamaron al ministerio y se supone que íbamos a trabajar sobre eso. Yo hice la propuesta, pero bueno, eso se quedó por allá. Yo la estoy retomando ahorita. Claro, no la he discutido con nadie. Entonces, bueno, tengo esta propuesta. Acuérdense que yo empecé diciendo que todavía no creen el parapeto, ¿no? Todavía no creen el parapeto del sistema porque que ocupen que se haga la autoevaluación escolar con el supervisor y se quede hasta allí. Pero bueno, en algún momento sí habría que organizar como un sistema de evaluación. Entonces yo tengo 3 vías, buscando salir de las pruebas, pero evaluando la calidad. La primera vía es que usemos indicadores estadísticos. Eso es importante. Eso es censal, o sea, incluye a todo el mundo. Indicadores cuantitativos críticos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La segunda son cuestionarios y entrevistas a los involucrados, es decir, estudiantes, docentes, comunidad. Eso sería con muestras. Tú no puedes pasar esos cuestionarios a todas las escuelas de Venezuela. Seleccionarías muestras y el Ministerio de Educación, bueno, con su comisión o lo que fuera, pasaría esos cuestionarios sobre opiniones, ahora lo vamos a ver en los puntos, no son opiniones sobre el funcionamiento de la escuela, de diferentes factores, y entrevistas a los involucrados. Es que yo creo que una cosa nacional no puedes ir a observar clases directamente, o observar el patio de receso, o observar el consejo, creo yo, que eso sí lo puede hacer la autoevaluación de la escuela. Bueno, y la tercera, los estudios de los productos de la actividad estudiantil, que también sería una muestra. Bueno, esto ahí le dije, eso está publicado en Educere, la revista Educere, en el año 2007. Entonces, eso se puede ver por internet, la propuesta. Bueno, en los indicadores cuantitativos, ahí metí una cantidad de cosas, hay 16. Les comento algo, yo no sé, le pregunto a la profesora Soraya, yo no sé si, cómo está Venezuela en eso, pero la OEA hace unos años tiene un proyecto que se llama el Proyecto Regional de Indicadores Estadísticos, creo, PRIE. Entonces ellos han seleccionado una cantidad de indicadores estadísticos de las escuelas que consideran importantes, tratando de que en América Latina se unifique eso, o sea que todos usemos los mismos indicadores, independientemente de que tú luego puedas tener otros indicadores que no tienen los demás, pero que tengas un grupo común de indicadores y podamos comparar, ¿no? Eso me parece interesante. Yo he seleccionado algunos de esos y creo que añadí otros. Aquí tengo 16, no se los voy a leer todos ahorita, ¿no? Porque yo pienso que si tú le dices a la gente un informe de la calidad educativa, una cosa que tiene 500 páginas, que hay no sé cuántos cuadros con daticos y daticos y daticos, la gente se pierde. Entonces, bueno, yo seleccioné estos 16 como los fundamentales. De esos hay cosas como muy obvias, como la tasa de escolaridad, claro que eso luego tiene que ser diferenciado, tasa neta, tasa bruta, o sea, cuántos están en la escuela, pues. Por niveles, por género, eso los tengo ahí diferenciados. La deserción, la repitencia, la prosecución, los días de inasistencia docente, que yo creo que eso no está en la memoria y cuenta, a mí eso me parece importante. Los días de inasistencia docente diferenciados entre justificado y no justificado, porque la investigación del mundo dice que uno de los factores más importantes intraescolares para el aprendizaje de los muchachos y las muchachas es la asistencia del docente. Todos los días, aunque esté que estás haciendo cuentas y planes. Los padres, a veces, sobre todo en zonas que cuesta mucho llegar a la escuela, cuando el docente falta mucho, dejan de mandar a los muchachos. Entonces, eso es importante. Entonces, ese debe ser un indicador que lo estemos trabajando, lo tomemos en cuenta. Porque eso es lo que decía antes, lo que tú mides, le da a la gente el mensaje, esto es importante. ¿Ves? Y lo estás midiendo. Bueno, número de alumnos por sección, que eso es muy importante, no es número de alumnos por docente, porque entonces sale el promedio de una cantidad de gente que no está dando clases. Son docentes, pero andan por ahí en otras cosas. Entonces, no, número de alumnos por sección, es decir, cuántos están de verdad en promedio y puedes tener el máximo y el mínimo. ¿Ves? ¿Qué más? Libros por alumno. Una es lo que vamos a salir muy bien, número de computadoras por alumno. Bueno, ahí salimos, pero chévere que salimos bien, entonces lo ponemos, porque no van a hacer todo, no solamente lo malo, ¿no? Sino que aquí debe ser unos países que alcanzan mejor número de computadoras por alumno, 1. Es decir, hay una computadora por alumno, 1 a 1, pues eso es fuerte. Bueno, ahí van a ver una cantidad de otras cosas, el laboratorio, el taller, y a mí me parece muy importante
al final el gasto por alumno. El gasto por alumno. Expresado en términos constantes, ¿no? O sea, acomodado por inflación. Eso, y eso, yo no sé, yo no lo he visto en la memoria y cuenta, ¿no? Eso es importante que esté. ¿Cuánto se gasta por alumno? Y lo tienes que poner también para comparar con otros países, lo pones en bolívar a precio constante y lo pones en dólares, porque es el indicador internacional ahorita, dólares de Estados Unidos, acomodado por poder adquisitivo, ¿no? Eso es una cosa que hacen los estadísticos, se acomoda por poder adquisitivo, o sea, la vida es más barata, qué sé yo, no sé, en Paraguay que en Alemania, es más barata la vida, ok, entonces eso tiene un factor que tú lo acomodas, para que te quede más correcta la comparación, ¿no? Entonces, ese gasto por alumno. Y un dato que es muy importante, el porcentaje de gasto por alumno como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pues el Producto Interno Bruto, bueno, vamos a decir que mide de alguna manera la riqueza del país, ¿no? Entonces, si tú mides cuál es el gasto por alumno como porcentaje de tu Producto Interno Bruto, tú estás viendo el esfuerzo que hace el país. Que a lo mejor en un país pobre, el gasto por alumno no es muy alto, pero es alto con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces tú estás diciendo, oye, ese país tiene un esfuerzo. Y así, y al revés, ¿no? Entonces ese dato es importante. Por ejemplo, ahí Cuba sale muy bien. Una cosa impresionante, que creo que el promedio en primaria es más del 40% del ingreso per cápita, del PIB per cápita, perdón, del PIB per cápita, más del porcentaje del gasto por alumno equivale a más del 40% del PIB per cápita. En cambio, en el caso nuestro no estamos altos, no estamos altos. No estamos más bajos, de lo más bajo ahorita no trae el dato, ¿no? Pero no estamos muy altos. O sea, quiere decir que tenemos espacio para subir. Tenemos espacio para subir. Y algunas personas me dicen, no, pero fíjate que el presupuesto nacional es muy alto, el porcentaje del presupuesto nacional es muy alto que se dedica a educación. Entonces, si es así, eso indica que no estás recabando suficientes impuestos de la sociedad, porque hay una riqueza que no la estás canalizando, ¿no? O sea, si fuera así, eso hay que ver. Bueno, vamos a la segunda, que me quedan 2 minutos. La segunda, ¿cómo mido los procesos? Bueno, lamentablemente en esa cosa nacional no puedo entrar a la clase porque creo que no da, eso es una discusión. Puedo entrar a la clase, puedo mandar gente a observar clases, eso me parece difícil. Pero puedo preguntarle a la gente, entonces cuestionarios y entrevistas sobre una cantidad de cosas de lo que hacen allí, el tipo de actividad pedagógica, y puedo tener como para hacerlo más masivo, no puedo tener como un listado, mira, hace proyectos de aula de investigación, o hace trabajo de campo, hace experimentos, sí, no, y lo vas marcando, ¿ves? O sea, ese sería el tipo de cosas. Ahí les tengo 15 cosas que no las puedo leer, ¿no? Bueno, pero que tratan de medir no solamente el ambiente físico, la infraestructura, los recursos, sino lo que hacen, lo que están haciendo allí, en el aula, dándole una parte como de marcar en el cuestionario y luego en las entrevistas abiertas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y la tercera día, el estudio de los productos estudiantiles, ¿no? O sea, yo propongo que lleve un escáner allá a la escuela y escaneen cuadernos, escaneen hojas de los proyectos de los informes, de una muestra, por supuesto, una muestra de páginas, etc. Escaneen cosas. Bueno, y estudien esos productos. Porque yo digo que es difícil entrar a la clase. Entonces, que vean la calidad de la actividad. Porque no se de acuerdo en cómo me digo la calidad, la variedad de la actividad. La variedad es muy importante en la escuela, que haya muchas cosas diferentes que estén pasando en la escuela, eso es importante. Si cubre todo, la vinculación con la realidad, la complejidad, y que puedan encontrar los errores más comunes, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, evaluando cada escuela. Estas mismas 3 días se pueden aplicar en cada escuela para hacer su autoevaluación. Ustedes en su escuela, lo que sea maestro ahorita activo, pueden evaluar su escuela y pueden aplicar esto mismo, pero ya aquí podrían incluir la observación directa, ¿no? Con la ayuda de los supervisores. Y podrían incluir asambleas de aula, asambleas de plantel, encuentros con voceras y voceras, discusiones en consejos educativos, todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con los resultados? Es que no te lo vas a quedar, bueno, ya evaluamos, ya evaluamos, no, sino darle la más amplia difusión según el nivel que tenga y hacer planes de avance, planes de transformación y aplicar esos planes. Esa me parece a mí que es la parte, bueno, necesaria y dura, ¿no? También de la evaluación de la calidad. Muchísimas gracias.